Buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros dentro de este buen evento que tiene un buen sabor desde el día de ayer. Y agradezco primeramente como parte de toda esta dinámica que hoy vamos a platicar y que hemos aprendido a partir del recorrido que hemos hecho por nuestros pueblos. Agradecer principalmente la posibilidad de estar acá, agradecer a toda esta gama de ancestras y ancestros que hacen posible que nosotros estemos donando un poquito de la palabra, así como a las abuelas, a los abuelos que hacen posible este caminar, y no solamente caminar la palabra, ¿no? Sino también caminar la posibilidad de pensamiento que hoy quisiera compartir con ustedes y sobre todo también a este encuentro, a este territorio, a este cachito que estamos pisando y que tiene que ver mucho con las dinámicas que hacemos en las aulas, que hacemos en las escuelas, que hacemos en función de la comunidad a la que pertenecemos y por qué no aspirar también a que lo sigamos haciendo en esta relación con esas comunidades y con esas escuelas a las que pertenecemos, pero sobre todo pararnos en el entre, ¿no? Y si me lo permiten, quisiera comenzar un poco por ahí, en el sentido de que esto que voy a presentarles ahora, que nosotros conocemos como libro, ¿no? Y que es parte también de estas dinámicas académicas que de repente nosotros tenemos que hacer o podemos hacer, ¿no? Afortunadamente para mí no pertenezco al SNI, creo que hace posible también que mucha de la libertad que uno hace en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sea parte también de estas dinámicas en términos de vinculación con las comunidades, no solamente las propias que tenemos ahí alrededor de los planteles, sino también hacia más afuerita, ¿no? Hacia más el exterior, que tiene que ver con los pueblos en lucha, ¿no? Que están constantemente ahí eh, tratando de decirnos que existen, que están, ¿no? Y todavía un poco más afuera en términos de este recorrido que voy a presentarles ahora, que hicimos en el Vía Yala, ¿no? Entonces, nosotros nos paramos ahí en ese entre que hace posible ver, palpar, donar, esclarecer, eh, visibilizar mucho de lo que pasa en nuestros contextos y que, bueno, nosotros le pusimos a esto la formación propia en nuestros pueblos desde el tejido de la interculturalidad. Quisiera platicarles de entrada cómo nació este libro. Este libro nace a partir de un recorrido que hemos hecho desde el 2008, 2009 aproximadamente, justo después de que llegamos a la UACM. Yo ingreso a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 2004 y a partir de ahí hay mucha libertad, mucho anclaje con las comunidades para poder ir y venir y para poder crear estas vinculaciones. Entonces, en el 2009 fraguamos primero la posibilidad de hacer un intercambio con universidades de La Habana, ¿no? Posteriormente se fue dando mucho esta posibilidad hasta el año pasado que hicimos un intercambio con Univalle en Cali, Colombia, y al interior de la universidad y al interior del país, obviamente no hemos dejado de andar con ciertas comunidades. En el 2010 hasta el 2015 comenzamos una experiencia que se llamó la Caravana Zapatista y que nosotros comprendíamos que era parte de una escuelita en términos de formación, ¿no? Y desde el 2009 también tenemos un proyecto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de vinculación comunitaria que se llama el curso autogestivo, donde tratamos de dar elementos en términos de preparación para un examen de media superior de los niños de secundaria a media superior, totalmente gratuito y donde hacemos una compartimentación más bien de saberes con los niños y con las niñas de secundaria y donde los padres juegan un papel muy importante también ahí, ¿no? Entonces, que no es el momento de platicarlo, pero quería yo decirlo para que vean más o menos el contexto en que nace este libro. Y en el 2018 se da la posibilidad de de hacer lo que nosotros le llamamos acá el año sabático, ¿no? Y que entonces nos damos a la posibilidad de caminar el territorio de la Vía Yala
gracias a esa posibilidad, ¿no? Sin quitarle más allá a la universidad, sino simplemente a partir de lo que nosotros pudimos también como ahorrar, ¿no? Ahorrar y obviamente este, recorrer un, parte del territorio de la Vía Yala y que fue muy lindo encontrarse con una posibilidad de bendición, ¿no? En el sentido espiritual de que fuimos acogidos por compañeras, por compañeros, por territorios, que ya iremos platicando un poco alrededor de esto, ¿no? El libro está compuesto de dos partes muy importantes, no sin antes decir que el prólogo lo hizo una compañera de la Universidad de La Guajira, que está al norte de Colombia. Se llama Yolanda Parra, con la que hemos compartido no solamente el saber, sino también el hacer, el compartimentar esta posibilidad de la formación docente y sobre todo con esa vinculación con la comunidad, ¿no? Entonces, hace poquito tuvimos la oportunidad de participar en un evento en Cali, Colombia, también virtual, donde compartimos la palabra sobre la idea de cuáles serían algunos elementos necesarios en términos de la formación propia que nos pudieran ayudar ante la posibilidad de descolonizar la descolonización el día de hoy, ¿no? Entonces, el libro está compuesto de dos partes. Una primera parte, ustedes verán que apenas alcanzó para tres posibilidades de trabajo y que tienen que ver con lo que los compañeros de la UAM, o sea, de la Universidad Intercultural del Estado de México, han hecho y siguen trabajando precisamente como parte de su práctica docente, esta vinculación, ¿no? Entre comunidad y universidad a través de la ritualidad, que por cierto, no es anuncio, solamente decirles que el próximo miércoles estaremos presentando también este libro, justo con Verónica y con Carlos, estaremos presentándolo en la Escuela Normal Superior de México a partir de las 12 horas, ¿no? Bueno, entonces también aparece un palabreo que pudimos incitar ahí con los compañeros de la UNICEM, en la Universidad Intercultural del Zempoaltépetl. Ellos son mijes, ¿no? Allá en Santa María Tlahuitoltepec, y que Elenita hizo posible la cuestión esta de atraer ahí a las compañeras y a los compañeros como para poder girar la palabra en términos de lo que están haciendo, como UNICEF ahora, como un centro más universitario de la Universidad Comunal de Oaxaca, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, ¿no? Y después un escrito que hago yo en función de un nicho académico que tenemos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el programa de integración que se llama Taller de Identidad, Conocimiento y Aprendizaje, donde le damos toda la filosofía de la universidad, por decirlo así, todo el sustento ético-político de lo que implica entrar a la UACM en todos los planteles y que obviamente trabajamos no solamente el andar, el caminar previo a llegar a la universidad, sino justo dónde están parados cuando llegan ahí a la universidad, ¿no? En la parte 2 ustedes verán que hay 5 trabajos que pude recoger o que más bien me donaron las compañeras y los compañeros por todo este recorrido de América, ¿no? Entonces, aparece en primer lugar un escrito que escribe el profesor Briñes. Él pertenece a la Universidad surcolombiana en Neiva y que cuando tuvimos la oportunidad de platicar, él me decía lo importante que era precisamente este trajín que se hizo durante muchísimo tiempo en términos de una caravana para poder establecerse no solamente como comunidad de aprendizaje, sino también como una comunidad de lucha, ¿no? Entonces, el desaparecido es un texto que invita precisamente a ver cómo esta vinculación que se hace entre el saber y el hacer en las comunidades es de suma importancia a la hora en que los pueblos deciden luchar no solamente por el territorio, sino por la defensa de una identidad, ¿no? Después aparece un texto muy bonito
que hace Flora Macas. Ella es Inga, pero trabaja en Yurayaco, en la parte de Caquetá, Florencia, ahí en Colombia, a partir de una concepción inga en el sentido de cómo se teje en los saberes en una escuelita muy bonita que no tiene grados, sino que tiene ciclos, ¿no? Y además donde se compartimenta todo el saber con la comunidad. Es decir, la comunidad no está fuera de la escuela, sino está dentro de la escuela constantemente, en la hechura no solamente del palabreo, sino también del conocer, del saber, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de estar ahí, lo que hacían ellos era invitar no solamente a la posibilidad de que se supiera cómo iban sus niños, sino el encuentro entre padres, entre la comunidad. Por ejemplo, hubo un festival de compartimentación de semillas, ¿no? ¿No? Entonces fue muy interesante ver cómo compartían este tipo de cuestiones y que obviamente lo trazaban en el sentido de ver cómo esto implicaba pues en la formación de sus niñas y sus niños, ¿no? Ahí muy interesante y por eso invitaría también a que se leyera como tal. Después, obviamente, con Trino Morales ha sido toda una amistad y una complicidad en términos de ir tejiendo saber desde el 2015, que tuve la oportunidad de visitar por primera vez la MISAC Universidad, ahí en el Cauca, y que entonces Trino ahora se dio la posibilidad de escribir esto que se conoce como la espiral del pensar y sentir en la MISAC, todo lo que implica estos principios ético-morales también, ¿no? Yo los veo así, como lo que, con la que se presenta la misa a los muchachos y a las muchachas que entran a esta universidad y que además tiene una característica muy interesante, ¿no? Que a lo mejor en algún momento pudiéramos platicar en el sentido hasta de la construcción, porque las clases, muchas de las clases, o digamos esto que acostumbramos nosotros a tener como clase, o la compartimentación del saber en sus palabras, está pues alrededor del fueguito, ¿no? Está alrededor del abuelo fuego, en el centro precisamente de la universidad, ¿no? Y que obviamente ellos trabajan esta idea no solamente de la espiral del conocimiento, sino la posibilidad de trascender precisamente todo esto, ¿no? Y ellos no le llaman así, pero de alguna manera platicando con Trino, eso tendría que ver un poco con con lo que ahora están convocando a la transculturalidad, ¿no? Como tal. Y este siguiente artículo, el reconocimiento de la diversidad cultural, el caso de la Universidad Comunitaria Intercultural de la Huracán, que son compañeras de Nicaragua, este, eh, se hizo posible a partir de un vínculo que se estableció vía red y que entonces hubo la posibilidad de contactar como para que pudiéramos llegar a su territorio. Y lo lindo de esto es que no solamente me permitieron estar ahí en Managua haciendo esta compartimentación de saberes en algún momento, sino que me invitaron a una de sus sedes que tienen al interior de Nicaragua y estuve en una población que se llama Nueva Guinea, ¿no? Y que compartimos durante un tiempo estas posibilidades de cómo se hace la universidad, la Huracán, cómo se hace en Nicaragua y también fuera de ella, ¿no? Alta Hooker y Leticia Castillo nos dan la posibilidad como de aterrizar de qué va la Huracán en estos tiempos, no solamente en el que se está eh, constantemente en acecho la posibilidad de la amenaza contra Nicaragua, sino también estas posibilidades que hay hacia adentro en términos de la formación entre sentir y pensar ahí. Y lo último que pudimos rescatar en términos de escrito fue un trabajo que Alicia Catalina Herrera Larios presenta con una escuelita que se llama Camal B en Guatemala, en Malacatancito, donde también tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto y de caminar la palabra con las niñas y los niños que están ahí. Entonces, obviamente, en maya, obviamente con vestimenta tradicional, ¿no? Y obviamente con una posibilidad no solamente de cosmovisión, sino también como de práctica
en el sentido de esta vinculación muy estrecha a partir de la ceremonia o el ritual. Entonces, un trabajo muy interesante que presenta ahí Alicia, como para decir por qué la necesidad de que escuelas como estas sigan al calor del recorrido, ¿no? Bueno, eh, ya no solamente dije cómo nació, sino también un poco lo que tiene el libro, pero quiero regresarme también un poquito, perdón, a esta idea de cómo nació esta cuestión de ir trabajando, perdón, este recorrido por la Vía Yala o América Latina, que también se le podría llamar, ¿no? Y esto fue, insisto, fue en términos de un sabático que yo pude gozar en el 2018, pero que también era como una posibilidad de trabajar este, una ruta crítica en el sentido de ver cómo nos iba para poder conocer de manera viva muchos de estos proyectos, ¿no? Lo que hice en muchos de los casos, de veras que así fue contactarlos vía correo, vía Facebook. O sea, anduve buscando durante un buen tiempo estas posibilidades de conexión y en el camino, pues obviamente me iban recomendando un proyecto y otro. Fueron alrededor de más de 20 proyectos que yo conocí, ¿no? En todo este recorrido que yo lo dividí en 5 rutas, ¿no? Ahí sobre la cuestión esta de cómo los tiempos me dieron como para poder hacer el trabajo de esta búsqueda, de esta indagación, pero sobre todo con el encariñamiento de que era posible buscar proyectos de esta pedagogía muy otra que hoy le llamamos, o que era en términos de un recorrer sentipensante, o dicho desde lo que ahora estamos escribiendo, ¿no? Y que el día sábado vamos a presentar aquí en este evento, en términos de un entrañamiento eh, eh, en la idea de que el educador, si no postula, si no trabaja esta parte del entrañamiento, del encariñamiento con lo que uno va haciendo, en términos de proyectarlo con sus estudiantes, pues difícilmente vamos a salir de esta colonización que todavía sigue pesando sobre nosotros, ¿no? O de esta colonialidad o de estos procesos coloniales que todavía tenemos encima, ¿no? Entonces, fueron 5 rutas entre ir y venir, ¿no? Este, obviamente, cuando uno hace el cálculo de costo en términos de todo este recorrido, yo salgo un poco librado porque, como yo decía al inicio, fue un camino bendecido en términos de espiritualidad, de ser acogido por muchas compañeras y compañeros en el sentido de compartir todo esto. Y no así la solicitud se las hacíamos por escrito con la idea de que se escribiera, ¿no? Entonces, en todos estos proyectos se hizo la petición, se hizo la solicitud, porque algunos sí, obviamente estamos anclados a la cuestión institucional en algunos casos de estos proyectos, y entonces hubo necesidad como de ir tramitando cosas y demás, ¿no? Entonces, solamente estos que leí al inicio del índice son los que dieron la posibilidad de la escritura, ¿no? Se quedaron muchos proyectos que ahí uno quisiera que pudieran haber estado, pero me negué a escribir sobre esas experiencias en el sentido de que hay autoras, autores, que me parece que pueden decirnos mucho más a partir de lo que ellos pudieran escribir. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, yo me quedé con muchas ganas de que los compañeros de la Universidad Intercultural de Michoacán eh, eh, pudieran, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, pudieran escribir, pero de repente no nos dieron los tiempos, ¿no? Como para poder trabajar. O, por ejemplo, en el caso de los compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural, con los que venimos trabajando como UACM desde hace un buen rato, no hubo la posibilidad tampoco de aterrizar un escrito, aunque tenemos mucho material de eso, ¿no? Entonces, la intención no era que que hacía este recorrido escribiera sobre esos proyectos, sino más bien era invitar a las autoras y a los autores de todos estos procesos, pues para que se diera esta posibilidad, ¿no? Entonces,
por eso es que se presentaron pocos escritos y eso nos dio otra pauta, se atraviesa la pandemia, ¿no? Y entonces era trabajar y sobre todo ahorrar para poder sacar de manera independiente este escrito, ¿no? No es tanto que me negara a hacerlo a partir de la UACM, que ya ha sido muy presta como para poder acoger los trabajos que hacemos, sino más bien era formarlo en una fila que quién sabe también hasta cuándo iba a salir, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de ir ahorrando un poco y hasta que por fin vio la luz el libro, ¿no? Por cierto, que yo creo que al final de la presentación, si no es que ya eh, está latente eso ahí, va a estar de manera digital, ¿no? Para toda la gente que ha llegado a este congreso y sobre todo para ustedes que me están escuchando. En un momento más lo subiré para que de manera digital lo puedan tener con mucho gusto, ¿no? Bueno, entonces, este, fue así el recorrido y de alguna manera se fue enriqueciendo mucho esta posibilidad de irnos preguntando como qué estábamos haciendo, ¿no? En términos personales y en términos colectivos, en la escuela en la que estamos para poder activar no solamente este sentir pensar que Blas Borda nos ha dejado como herencia, sino también esta posibilidad de anclaje con los territorios, no solamente porque se necesita defenderlos, ¿no? Sino, insisto, por este entrañamiento que es necesario que se vaya haciendo en términos de lo que postulamos como educar, ¿no? Entonces, y la otra cuestión era poner también a debate dos términos o dos conceptos o dos categorías que empezaron a hacerle ruido al autor de al autor, al coordinador de este libro, que es la formación propia y la cuestión de la interculturalidad. Entonces, eso fue parte de lo que digamos, fue nutriendo mucho esta cuestión, ¿no? En el caso de Argentina es una cuestión sumamente, bueno, Ecuador y Argentina, ¿no? Porque a pesar de que conocí varios proyectos de ahí que me hicieron favor de llevar, de traer y también orientarme cómo moverse, ¿no? En estos territorios, por ejemplo, en Ecuador la Manta Huasi, que en su primer momento fue muy crítica con el gobierno de Correa y que Correa la cierra, ¿no? Válgase, válgase el conocimiento, pues, para que se vaya viendo algunas cosas. Y obviamente hoy aparece otra vez la Manta Huasi, pero ya con un carácter más institucional que lo que tenía anteriormente, ¿no? Entonces, esta primera Manta Huasi, tuve la oportunidad de conocer a sus autores, a- no quiero decir creadores, pero sí compañeras y compañeros que impulsan. Y, 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 y tal es así que, por ejemplo, en el caso de Jorge García, que es uno de los que motivan mucho este proceso de la Manta Huasi, un gran pintor también, me invita me regala la portada de este libro, que es una maravilla la pintura, para poderla tener ahí presente, ¿no? Entonces, también muy agradecido con Jorge García, no solamente por la portada, sino por todo lo que pude conocer a partir del proyecto de la Manta Huasi en esta primera generación. Entonces, pero tampoco hubo la posibilidad de que se escribiera, ¿no? A pesar de que conocía a otros autores también y que hoy sigo teniendo relación mucho con los compañeros de la Mantahuasi, no hubo la posibilidad de una escritura como para este libro, ¿no? Y en el caso de Argentina, es una cosa maravillosa haber estado también ahí, ¿no? En el sentido de cómo no solamente conocer esta posibilidad de la educación popular, el impulso que sigue teniendo la educación popular en Argentina, en todo lugar, ¿no? En todo nivel educativo, pero sobre todo anclado a estos movimientos sociales que era posible, por ejemplo, acompañar a las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Acompañarlas en este rondín que dan los jueves, todos los jueves, ese rondín que dan frente a la Casa Rosada, y entonces platicar con ellas se convierte en esa pedagogía otra que también hace posible de cómo el educador, sobre todo el día de hoy, tiene la posibilidad o quisiera estar en la posibilidad de estar anclado
a lo que mueve a estos grupos, a estas asociaciones, a estos colectivos, a estas colectivas, ¿no? A, a estos, a estos nichos en lucha que están constantemente moviéndose. Entonces, tuve la oportunidad de andar con ellas un ratito, conocí el espacio que tienen ahí en Buenos Aires, sobre todo para poder solventar su lucha, ¿no? Tienen un local muy interesante que en sí mismo se convierte en otra escuelita que uno puede llegar, no solamente conversar, tener los murales enfrente, tener todo el material que está ahí, y entonces hacer posible que sea un poquito en términos de un proceso de enseñanza-aprendizaje muy otro, en el sentido de que de cómo mueve a estas madres, ¿no? A pesar de que se nos han ido una y otra ya en estos tiempos, en términos de exigir la aparición con vida de toda la gente por la que están luchando. Y que eso pasa en México también, ¿no? En el caso de este acompañamiento que se ha hecho con las mamas y con los papás de Ayotzi, pues ha sido en función de eso, ¿no? De hecho, también hubo la posibilidad de una vez más estar con ellos ahí en Tixla y entonces platicar con ellas, platicar con ellos, y entonces con la posibilidad de que también en algún momento pudieran escribir como en términos de colectiva o colectivo, pero sin forzar nada, ¿no? Entonces al final tampoco hubo esa, y uno lo entiende, ¿no? Y uno sabe que no necesariamente tiene que ser así, pero creo que el aprendizaje a partir de la pedagogía que han instalado en términos de la militancia, del movimiento o de luchar por la vida, creo que sigue permitiendo que uno vaya teniendo un acervo cada vez más grande en el sentido de conmocionarse en términos de los procesos que hacemos, ¿no? Entonces, eh, eh, en- quiero ir cerrando la presentación en el sentido de cómo también en Argentina conocí otros proyectos muy interesantes. Por ejemplo, en Madero conocí ya, ya conocí a Leonor, ¿no? Entonces, Leo, en este andar que estuve en Costa Rica durante este año, nos conocimos en un seminario teológico ahí en Costa Rica, en el Departamento Ecuménico de Investigaciones, y entonces hubo la posibilidad de que posteriormente a ese taller yo tuve la oportunidad no solamente de ir a Claxo, porque esa vez hubo el evento de Claxo ahí en Buenos Aires, sino también ir hacia Madero, que es un lugarcito cercano a Buenos Aires, y un proyecto muy lindo que tienen de educación popular, en el sentido de que las niñas y los niños van proponiendo también formas propias para poder hacerse niñas y niños, ¿no? Y que obviamente están trabajando en esta vinculación con la comunidad, porque la biblioteca no está en la escuela, está en la comunidad, por ejemplo, o la cuestión está de cómo van transitando lo que aquí conocemos como primaria, secundaria, digamos, en esa vinculación, ¿no? Entonces, están trabajando de manera muy bonita. Y la otra es haberme encontrado con un movimiento sumamente extraordinario que me cambió la visión mucho, no solamente del periodismo, sino también esta cuestión de la literatura, que a mí me encanta muchísimo y trato como de provocarla de momento. Este, y también, otra vez, esta vinculación con las villas, con los barrios, ¿no? Entonces, esta organización que se llama La Poderosa, haber estado con ellos, caminar los bachilleratos populares, ¿no? Están muy cerca de lo que constantemente no solamente hacen, sino también padecen. Llegó en un momento donde tenía pocas semanas que les habían matado a un muchacho, ¿no? A un muchacho que pertenecía a todo este complejo de educación popular y que entonces esa rabia, como dicen los zapatistas, esa digna rabia que obviamente se sentía en el ambiente y demás, pues obviamente la estaban convirtiendo en algo creativo, en algo que la lucha en términos de la honorabilidad del muchacho quería y pretendía, y entonces era reforzar la formación,
era reforzar el arte, era pues reforzar mucho la cuestión de esta vinculación con con las comunidades, ¿no? Entonces, interesante el trabajo que está haciendo La Poderosa, no solamente desde el periodismo, desde la vinculación con la educación popular, sino sobre todo con los comedores populares también, por ejemplo, ¿no? Que tuve una oportunidad de conocer. Entonces, eso, si ustedes ven, hay una gama de cosas interesantes que están ahí y que obviamente lo que yo hago en esta, pues en esta presentación, digamos, ¿no? Es como trabajar, que cierro, que esta parte de la formación propia, que esta cuestión de la interculturalidad merece todavía el trabajo, la indagación, la compartimentación que sea necesaria para no quedarnos solamente en eso, sino para poder ahondar otras formas, ¿no? Más rebeldes, más militantes, más, más humanas. Y perdón, pero también como dicen hoy los zapatistas, más de rescatar el común, ¿no? Y me parece que ese común es sumamente necesario atraerlo y lo que yo encontré es que todo eso, si no lo trabajamos de manera colectiva, va a ser muy difícil, ¿no? Independientemente de lo que estemos pensando ahora, de lo que es la educación, la escuela, el proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que podemos encontrar el común para poder hacer que nuestro andar, este caminar la palabra que yo profeso, tiene que ser sobre la cuestión de cómo espiritualmente también vamos encontrando esa vinculación con la idea de formar, eh, como decían los compañeros del libro anterior, humanismo, ¿no? Pero yo digo también en términos de una humanidad, que es necesario hacerlo, ¿no? Este, comienzo obviamente esta presentación con un epígrafe con un palabreo que me gusta mucho del Che, ¿no? Y que siempre había pensado que en algún momento lo iba a utilizar, ¿no? Entonces, pues ahí dice, el hombre, medida de todas las cosas, habla aquí por mi boca y relata en mi lenguaje lo que mis ojos vieron. A lo mejor sobre 10 caras posibles, solo vi una seca, o viceversa. Es probable y no hay atenuantes. Mi boca narra lo que mis ojos le contaron. Y entonces aquí está mucho de lo que caminé, mucho de lo que hoy sigo tratando de honrar, pero también es parte de lo que sigo creyendo para poder hacer que la educación estructuralmente cambie, no solamente se modifique o se transforme en otra cosa, sino cambiar precisamente la estructura que no hace posible que sigamos avanzando en términos del común, en términos de la colectividad y en términos de una humanidad que yo creo que es posible, sí, formar. Muchas gracias. Profe, Bueno, yo quisiera preguntar particularmente sobre la experiencia en la UACM con el taller de identidad, conocimiento y aprendizaje del programa de integración de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y quisiera saber cómo este proyecto abre las puertas a la interculturalidad, ¿sí? Porque así lo proyecta en el título, y cómo se asume una postura de interculturalidad crítica desde la experiencia. muchas gracias, maestra Olga, por la pregunta. Bueno, ahí en realidad la UACM nace al calor más de la educación popular, ¿no? En términos del conocimiento que se tenía con el equipo que creó la universidad en función del ingeniero Manuel Pérez Rocha, ¿no? Que durante mucho tiempo vino trabajando esta posibilidad de la educación popular, pero que también no estaba ajeno pues a esta otra cuestión vertiente oficialista en términos de la interculturalidad, ¿no?
Entonces, yo, o sea, lo que hemos visto es que no es que sea necesario el mote de interculturalidad en la UACM para poder decir que se están haciendo procesos de interculturalización, ¿no? Ahí hay digamos, procesos que sí, digamos, pueden visualizarse en el sentido, no porque la interculturalidad pensemos que está en los pueblos originarios o que solamente es parte del indígena, no, sino que más bien cómo este diálogo, cómo este arropamiento que hay en términos de culturas hace posible el vínculo, ¿no? Por eso yo decía que el libro de repente tuvo una concepción más en términos del entre comunidad y universidad, porque me parece que una arista sin quererlo está en términos de cómo se hacen esos procesos de interculturalización en la UACM para las comunidades, pero también las comunidades, hay algunas que lo están haciendo con la UACM, sobre todo con las que nos vinculamos en términos de lucha, ¿no? Y sobre todo lo digo porque son las que llegan constantemente con nosotros, ¿no? ¿No? Aunque falta mucho por hacer ahí en términos más comunitarios cerca, ¿no? ¿No? Por ejemplo, pero también yo agradezco mucho la pregunta porque eso también creo que está plasmado mucho en el libro, sobre todo en algunos escritos que las compañeras y que los compañeros escriben, es que esta formación de lo propio en términos de lo intracultural está haciendo posible que también haya estos procesos de interculturalización que justo ahora hemos estado como pensando mucho que si no les hemos dado ese nombre, hemos posibilitado, no porque la UACM sea la UACM, no, sino porque ahí ha habido mucha amplitud como para poder hacer el ejercicio de esta vinculación. Insisto, tiene que ver con cómo estos procesos de lucha en Xochimilco, en Milpa Alta y en Tláhuac sobre todo, porque ahí tenemos a muchas de nuestras y nuestros estudiantes, hay un acercamiento muy pronto, ¿no? Pero también lo hacemos hacia afuera en el sentido de acompañar procesos y uno de ellos tiene que ver el arropamiento que le hemos dado en términos de lucha al, al movimiento de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, no quiero decir que la interculturalidad o la intraculturalidad esté amarrada a estos procesos de lucha, no. Lo que quiero decir es que nos ha permitido por ahí ir trabajando esta posibilidad de diálogo y que lo hacemos a partir también de no hacer la solidaridad o la compartimentación por hacerla, sino también por los elementos críticos que nos permite, ¿no? O sea, sabemos que es difícil tener un mote de interculturalidad cuando la estructura, o sea, todo el aparato estructural no permite que realmente sea intercultural, porque sigue bajo el amparo de un Estado que no necesariamente está empujando la interculturalidad, ¿no? Independientemente del color que tenga, quiero decirlo, ¿no? No está permitiendo eso. Entonces, a lo mejor es parte de otra conversación y otra discusión, pero en este momento siento que no lo está haciendo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias otra vez. Digamos que, pues, el maestro Samuel dice que no lo están haciendo, pero pues yo pensaría que sí, ¿no? Porque son acciones o, digamos, estas iniciativas, pues permiten eso, ¿no? Y estaba leyendo el artículo del maestro Samuel y desde que nace la UACM con un proyecto educativo muy particular que pienso que es diferente a lo convencional, donde tus principios son nada humano me es ajeno y estar al lado de los más necesitados. Entonces yo creo que naturalmente esa iniciativa pues va a tener ese componente intercultural que a veces no necesita ser explicitado, sino que es con natural, ¿no? A esos principios. Era un solo comentario y gracias por contarnos de su experiencia. Muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias también a Rodrigo, a Laura por estar acá y muy Perdón, agradecido. maestro. Sí, sí, Maestro, buenas tardes y gracias. Buenas tardes a todos y todas. Desde aquí, perdón que no pongo mi imagen, pero tengo muy poca internet y eso dificultaría la comunicación. Un poco por lo menos me presento con la foto.
La pregunta sigue un poco a lo que viene usted planteando. Uruguay es un país que niega mucho sus poblaciones originarias, con el mito de haberlas exterminado. E incluso la población en general dice, no tenemos ni charrúas ni guaraníes, lo cual no es tan así. Y hay una fuerte resistencia todavía de parte de las comunidades que se han ido organizando, comunidades charrúas aquí en Uruguay, a trabajar con la academia. Y la academia también una suerte de resistencia a trabajar con poblaciones originarias, no tan así con la comunidad afrodescendiente. La pregunta va, ¿cómo hacer? O sea, ¿con qué herramientas pueden estar podrían facilitar para ese mutuo reconocimiento, ¿no? En esta cuestión de la interculturalidad tan necesaria? Por ahí la pregunta. Sí, muchas gracias también por la pregunta y en el afán de no irme más allá del tiempo que nos han dado, profe Rodrigo, mire, o sea, lo que nosotros hemos hecho en función de caminar la palabra, que así he encontrado esa posibilidad que aprendí, sobre todo con los compañeros en Bogotá, ¿no? O sea, caminar la palabra ha sido posible en el sentido de no querer ir a las comunidades en términos del extensionismo, ¿no? O sea, no, creo que seguiríamos cometiendo un error muy grave en el sentido de que esta vinculación entre comunidad y universidad o escuela X pudiera ser a partir de cómo se hacen los procesos extensionistas, que mucho criticó Paulo Freire, ¿no? Entonces, me parece que por ahí no es lo que nosotros hemos encontrado, que caminar esta palabra ha sido a partir de lo que Abadio Green le llama la palabra dulce, ¿no? En el sentido, digamos, cómo hacemos esta cuestión no es ir hacia allá, sino también es como una invitación constante, recíproca, ¿no? En el sentido de atender como esas necesidades que se tienen mutuamente. Un ejemplo muy rapidito. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte en Mastranto, que no es una comunidad indígena, sino que es una comunidad que alberga a los huirráricas en su paso sagrado para Wirikuta, ¿no? En San Luis Potosí, que es un estado más acá de México. Entonces, la labor, por ejemplo, que hemos tenido nosotros como universidad, no es que les digamos qué hacer, ¿no? No, sino más bien que les ayudemos a hacer, ¿no? Y en el caso de con ellos, con nosotros, es como acercar ese conocimiento del mundo wixárika a partir del guardia que está ahí, y entonces ir allá se convierte en una escuelita en el sentido de esta cosmovisión que se tiene con la idea de cómo el estudiante el estudiante de la UACM viene a su plantel, viene a sus clases, irradia como él considera esa posibilidad, ¿no? Entonces, este, insisto, lo que hemos hecho es a partir de reconocer estas necesidades mutuas y con el encariñamiento que uno va teniendo precisamente en el territorio, ¿no? O sea, mientras lo hagamos de lejitos, mientras lo hagamos en la idea de que el aula es la que ilumina, la que ilustra, eh, l- siento que es un poco complicado y eso lo hemos hecho con territorios que están mucho más cerca de nosotros en el sentido de atender estas posibilidades. Es donarse, ofrecerse. No es con la idea de llegar con el título o con la idea de que somos universitarios, sino eso, ¿no? Entonces, eh, así lo hemos hecho académicamente, digamos, en el sentido del acercamiento, ya en proyectos que tienen financiación y demás. Eso yo creo que en otro momento también lo pudiéramos platicar porque son otras formas que hemos encontrado para poder hacer este trabajo, ¿no? Pero bueno, profe Rodrigo, por lo pronto yo lo dejaría un poco por ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer escucharlo. Bueno, profe Eusebio, pues yo por no quererme pasar por el tiempo, ahí